Hola. Un podcast más, me trabo, perdón. Un podcast más, un capitulito más de podcast. Nos encanta poder estar con ustedes, nos encanta platicar con ustedes. Vamos acá otra vez en carretera, aprovechando nuestras idas y vueltas por nuestro lindo país que es México, y mandándoles un saludo a todos, a todas, para aprovechar que en este fin de semana en que hacemos el podcast es mi cumpleaños. ¡Tachán! Entonces estamos festejando mi cumpleaños y aprovechando este viajecito que armamos el Roy y yo para andar juntos. También quisimos estar con ustedes y platicar sobre algo que es muy sonado en redes sociales, que es muy sonado en la comunidad de psicología y en todos los posts que ustedes van siguiendo de psicólogos y de personas en general que hablan de las relaciones con otros. Y queremos platicar un poquito sobre el narcisismo. ¿Cómo estás, Rorro? Hola a todos. ¿Qué tal el tema? ¿Qué tal el tema, Ro? Pues es un tema complejo, ¿no? Porque podríamos decir, primero que nada, que es un narcisista o qué es el narcisismo, pero, híjole, hay tantas cosas que hablar sobre eso, que podríamos extendernos durante horas y horas y horas, ¿no? Entonces, pues empieza explicándome qué es un narcisista o qué es el narcisismo, lo que quieras. Mira, resulta que el narcisismo es algo que se está usando un montón para explicar como esta nueva manera en que se han empezado a presentar las relaciones, sobre todo en pareja. Y los narcisistas son personas con comportamientos muy inmaduros, en donde el narcisista o la persona con rasgos narcisistas, porque hay que aclarar que el narcisismo tiene espectros, o sea, no es completamente narcisista, puedes tener ciertos rasgos narcisistas del más leve al más agudo o grave. Ok, aquí sí se puede ser un poco narcisista. Aquí sí se puede ser un poco narcisista. O sea, no como el embarazo, ¿no? O sea, no estoy un poquito embarazada. No, o estás o no estás, o eres o no eres. O sea, aquí sí se puede ser poquito narcisista. Aquí sí se pueden tener ciertos rasgos, no cumplir con todos los rasgos patológicos, digamos, como la de la trastorno de personalidad, pero sí tener rasgos narcisistas que a final de cuentas provocan que nosotros vayamos teniendo dificultad en nuestro vínculo con las demás personas. Okay. Entonces, los narcisistas van a negar la realidad. Okay. O sea, van a negar la realidad que está en su vida, pero también van a negar la realidad de la otra persona. La única realidad que para el narcisista cuenta es la realidad interior, o sea, su realidad. Su propia realidad. Entonces, las personas con rasgos narcisistas les cuesta mucho trabajo estar en comunicación y en empatía con otro ser humano. Eso te iba a preguntar. Entonces es más como una falta de empatía. Uno de los rasgos es la falta de empatía, pero está basado en una profunda inmadurez emocional. Ok. O sea, ese es el origen del narcisismo, de esa persona. No es el origen del narcisismo, es una de las características y es una de las que más problemas le dan a la persona narcisista, pero también es la que más, digamos, suena en las diferentes personas que se quejan de tener una relación con un narcisista, porque esta persona pues está centrada en sí misma, no está pudiendo tener una relación con el otro en donde tome en cuenta lo que está pasando con su pareja, con el otro. ¿Puedo preguntar un ejemplo? O sea, como por ejemplo, o sea, bueno, más bien, ¿puedo poner un ejemplo y me dices si sí o no? Ajá, claro. Es como si, por ejemplo, yo te estoy platicando que
he estado tomando 3 litros de agua todos los días para sentirme mejor, y tú me dices, ay, pues yo he tomado 5. Y eso es un rasgo, narcisista, Okay. como inmaduro, como yo soy el más, o yo soy la más, o a mí me pasa más, o desvía la conversación hacia lo suyo. exactamente, ese es un tema muy importante. Cuando yo te estoy platicando algo que me pasó, que sucedió conmigo, que hubo conmigo, tú Y dices, yo te la volteo. sí, pero fíjate que yo, ¿no? Estuve haciendo no sé qué y nada que ver, no te retroalimento en lo que te sucedió, no te digo, ¡ay, qué malo! Como nada. si no te escuchara. Como si no te escuchara. Ok. Y en realidad no te está escuchando, Ok. porque en realidad no le interesa. Que esa es la parte, o le interesa en la medida que sea algo que tenga que ver con la persona narcisista. Entonces, el narcisista, cuando tú le estás platicando, la otra persona, la persona narcisista, lo que está haciendo es pensando qué comentario va a hacer para voltear la conversación hacia sí mismo. ¿Puede ser? Y ni siquiera creo que lo esté pensando tal cual, sino simplemente como no te está haciendo caso porque solo está pensando en sí misma o en sí mismo, está pensando en hablar de él, o lo que tú le dices le hace referencia a algo de él mismo, de ella misma, y entonces inmediatamente empieza a hablar de sí mismo. Claro. Porque no está pensando en tu emoción, en lo que para ti es importante. Entonces, las personas con narcisismo no tuvieron oportunidad de desarrollar un sentido de sí mismos correctos cuando crecían, cuando estaban chicos. Ok. O sea, hubo un desarrollo en su infancia en donde no tuvieron una oportunidad de hacerlo. Porque ya sea que tuvieron madres narcisistas o una situación demasiado estresante que les provocó no tener un desarrollo adecuado de su yo, de su personalidad. Entonces eso viene de la infancia. Definitivamente viene de la infancia, y entonces vas creando patrones de comportamiento adaptativos pero disfuncionales. O sea, te adaptas a tu realidad de infancia, centrándote demasiado en ti mismo para sobrevivir. Y por eso es un comportamiento infantil, inmaduro. Exactamente. Porque las personas maduras, o las personas que sí tuvieron oportunidad de ser vistas, de ser sostenidas en la infancia, de ser validadas, con padres maduros emocionalmente, tienen un sentido del self, del yo, suficientemente desarrollado como para poder encontrarse con el otro, para poder mirar al otro. Ok. Hoy, una pregunta. ¿Una persona presumida es una persona narcisista? ¿O al revés? Bueno, los narcisistas pueden ser personas que presuman, pero no necesariamente. O sea, las personas presumidas son personas que necesitan el reconocimiento externo. Okay. Y hay muchos narcisistas que no lo necesitan, ¿eh? Ya lo tienen interno, son sus primeros fans. Exactamente, entonces no necesitan que tú les digas que están bien o están mal. Un presumido generalmente lo que está buscando es que tú lo reconozcas. Ya. Entonces, puede ser que sí, algún O sea, puede ser que tengas las dos. Exactamente. Pero son separadas. Ajá. Okay. O sea, sí, porque generalmente los narcisistas típicos no necesitan tu aprobación. Ellos saben y se sienten superiores, y entonces no necesitan, o se sienten más, o se sienten únicos, y entonces no necesitan que tú se los reconozcas. Ok. O sea, la mirada del exterior no es algo que para ellos sea importante. Ok. Definitivamente no es algo que para ellos sea importante. Entonces, los narcisistas tienen una inhabilidad o poca capacidad para regularse emocionalmente. Entonces, sus emociones son muy intensas, o te están amando con pasión, locura desenfrenada, o te están diciendo que te odian con todo el corazón. Entonces, las emociones son muy intensas, tienen una incapacidad de regularlas y mantenerlas en cierta eutimia, o sea, en cierta nivel normal. Expresan la emoción, pero la expresan con todo. Un patrón también de un narcisista es que tienen un patrón de invalidación de las emociones del otro. O sea, lo que tú estás sintiendo
para el narcisista Nada. no es válido y lo invalida. Entonces, por ejemplo, te dice, no, es que yo me estoy sintiendo que me estás escuchando poco, estoy sintiéndome ignorada o poco validada, o no, bueno, lo que pasa es que eso es lo que tú piensas, pero en realidad eres muy exagerada, o en realidad eres una persona que está siempre queriendo llamar la atención, o en realidad es que tú no estás viendo todo lo que yo hago por ti, pero solo te centras en estas pequeñas cosas. Yo lo hago bien, pero tú no lo puedes ver. Entonces todo el tiempo están desacreditando, invalidando lo que tú estás diciendo. Entonces te hacen dudar de que si en verdad lo que estás pensando y sintiendo es real, o estás exagerando, o estás mirando cosas que no están, que no son ciertas, porque todo el discurso va en torno a eso. Claro, pero entonces, a ver, me surge ahí ya me puso el ojo chereque. Si yo no me doy cuenta que me están invalidando mis emociones, por eso sigo ahí. Porque yo no me estoy dando cuenta de que todos los argumentos que yo tengo para demostrar que mi pareja no me escucha, mi pareja las desecha. Y entonces, pues yo no me doy cuenta que me está desacreditando de todo lo que yo siento, y necesito darme cuenta, y cuando me doy cuenta digo, entonces ¿qué carambas hago ahí? ¿Puede ser? Puede ser que sí te des cuenta, porque la mayoría de las personas sí se dan cuenta. Ajá. Pero como nuestro tema es la codependencia, y por eso estamos hablando de narcisistas, ya. Las personas codependientes. Claro. ¿Te acuerdas? Sí, nuestro tema pues es la codependencia. Es que yo estoy pensando en personas que no son codependientes. Claro, una persona que no es codependiente no se va a juntar con un narcisista. No. Porque desde antes de empezar a cortejarse, o cortejarlo o cortejarla, se va a dar cuenta y dice, no, hombre, patitas, ¿para qué las quiero? O sea, se va a dar cuenta, pero puede ser que es que estamos viendo aquí que te tienes que ir que ya te pasaste. No. El navegador acá. Estamos viendo que el asunto es que la persona narcisista puede ser muy hábil, y en un principio sí provocar en el otro, decirte lo que quieres escuchar, decirte en un principio lo que quieres escuchar, porque son personas muy inteligentes. Claro. Y poco a poco irte como haciéndote sentir inadecuado, ¿no? O sea, haciéndote sentir que lo que tú estás sintiendo, pensando, no es correcto. Entonces las personas al principio puede ser que nos vinculemos con este tipo de personajes fácilmente, porque son encantadores, son aparte son súper atractivos, y son súper tipazos, y hacen todo por ti, y se muestran exactamente como tú quisieras que la pareja ideal. Buscas lo que estás buscando, es lo que estás buscando, eso, ¿no? O sea, exactamente. Como entonces, el otro día, no sé con quién platicaba, y que decíamos, es que como cuando conoces a alguien en un antro, ¿no? O sea, el chavo que va y busca a la chava que está guapa, y de repente la chava le pregunta, ¿cómo te llamas? Y el otro pues le contesta, pues ¿cómo quieres que me llame? Exacto, una cuestión así. O sea, pero por eso el vínculo con un narcisista es como muy confuso, porque en un principio se muestran perfectos, encantadores, exactamente como tú los hubieras querido, los hubieras pedido, casi mandado a hacer para ti, y poco a poco va surgiendo esta inhabilidad de regular sus emociones. Entonces tienen ataques de ira brutales, tienen patrones constantes de invalidación hacia lo que tú les estás diciendo, y entonces poco a poco vas buscando como justificarte, como diciendo, bueno, a ver, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? Es pero que no entiendo, así. Es que no era así, es que ¿por qué me dices ahora esto? Entonces te empiezan a confundirte, ¿no? Empiezan a hacerte sentir como perdiendo, ¿no?, la razón, y empiezas a sentirte como en la locura. Claro.
Entonces es complicado porque la confusión hace que digas, no, es que sí, él no es así, ha de tener un mal día, ha de estar pasándola mal, se ha de haber peleado con sus amigos, o sea, justificando, ¿no? Exactamente. Lo justificas o te echas la culpa a ti misma o a ti mismo y dices, es que yo no lo entiendo, sí es cierto, no lo estoy comprendiendo, no estoy haciendo las cosas bien, etcétera. Claro. Entonces, esa parte es la que, pues, generalmente es cuando empieza a haber demasiada confusión en la pareja de un narcisista. Y bueno, muchos narcisistas o muchos adictos tienen rasgos narcisistas. Es eso característico de los adictos. Ok. Tener rasgos narcisistas. Por lo mismo de la parte infantil, de la parte inmadura, de la parte de la niñez. Por lo mismo de ser personas inmaduras emocionalmente, tienen rasgos narcisistas. Entonces, la conducta o lo que está sucediendo sale constantemente de control, pero entonces buscan justificación en donde tienen altos grados de deflexión, se le llama en psicología, o sea, de que te culpan a ti de algo que ellos hicieron. Claro. Entonces todo lo que está pasando, que ellos provocan, lo culpan a ti. Entonces tú tienes la culpa de que las cosas no resulten. Tú tienes la culpa de que nos vaya mal. Tú tienes la culpa de que yo me enoje, de que yo vaya y beba, tú tienes la culpa de que yo sea infiel. Tú tienes la culpa de que, ¿no? Entonces, okay. La persona, la pareja empieza a sentirse como confundida, pero sí se siente culpable porque el discurso es muy convincente. Y son maestros en eso. Son maestros en esto y los narcisistas tienen una incapacidad o inhabilidad de tener introspección. Entonces, cuando no tienes una capacidad de introspección, pues no tienes capacidad para cambiar. De ser testigo de ti mismo, o sea, de verte desde afuera y verte a ti mismo como un testigo de ti mismo. Claro. No tienes esa capacidad, entonces... Como el entrenador que le echa la culpa al árbitro. Perdimos por culpa del árbitro, yo no hice nada mal. Exacto. O sea, yo no tengo capacidad de mirarme a mí y entonces tengo una inhabilidad de introspección, no tengo esa habilidad y entonces no tengo la capacidad de observarme a mí mismo, de cuestionar mis acciones, entonces, por lo tanto, no tengo capacidad de cambio, porque no me estoy dando cuenta de lo que me pasa a mí. O sea, no estoy dándome cuenta porque no tengo la habilidad para hacerlo. No tengo acceso a observarme a mí mismo y decir, ok, lo estoy haciendo y me estoy equivocando. Ya. Entonces la introspección no existe. Entonces, muchísimas personas que tienen relación con un narcisista dicen, pero es que es tan evidente, ¿cómo es posible que diga que no se da cuenta? Y entonces yo siempre les digo, sí se da cuenta, pero no tiene la habilidad de introspección. O sea, no tienen la habilidad de ser testigos de lo que está pasando en sí mismos y por lo tanto no van a cambiar. Pero eso es por falta de voluntad o falta de capacidad. Pues es parte de la patología. O sea, podríamos decir que es la parte patológica. Yo creo que si ellos deciden, ¿no?, tener voluntad, probablemente dependiendo del espectro del narcisismo en que se encuentren, probablemente sí puedan hacerlo, sí puedan tener capacidad de observarse y de determinar, esto ya es demasiado doloroso, necesito hacer algo diferente. Claro. Pero no todos. Y a final de cuentas, hasta que no les pase algo que les afecte, realmente no van a mover un dedo, ¿no? No van a mover un dedo y siempre tiene que ser algo que les afecta directamente. Sí. No es algo que pierdan su trabajo. Sí, no están pensando en que te afecta a ti, por eso tendría yo que cambiar porque te amo y entonces te está afectando a ti. No. Están pensando en, a mí me afecta porque, por ejemplo, tú estás decidiendo terminar con la relación.
A mí me afecta porque estoy ¿Y perdiendo cómo mi te vas a trabajo. atrever a terminar conmigo? ¿Quién se atreve? Exactamente, entonces tú eres la culpable, tú eres la que está mal, tú eres la que no, Le echa ganas. le echa ganas, tú estás viendo moros con tranchete, tú eres la que no ves mis esfuerzos, tú. Entonces son estos personajes que van a la terapia de pareja con sus esposas y entonces la terapeuta les dice que cuál es el problema y ellos dicen mi mujer es el problema. Yo no. Ajá. Y entonces todo el discurso es mi mujer es el problema. ¿Y los narcisistas piensan que todo el mundo es un idiota, excepto ellos? Sí, generalmente sí. Son normalmente esas personas. Son normalmente personas Todos son que unos piensan, tarados menos yo, ¿no? o sea, que tienen rasgos muy soberbios. O sea, todos, yo soy más que todos o yo soy mejor que todos. Eso te iba a preguntar. ¿Qué diferencia hay entre un narcisista o entre el narcisismo y la soberbia? Es que es un rasgo del narcisismo, la soberbia. Ah, ok. O sea, un narcisista está aquí y alguien soberbio podría estar abajo si nada más es lo que tiene. Ajá. Ok. Porque pues sí, la soberbia a final de cuentas es algo complicadísimo, ¿no? Yo lo sé todo, tú no sabes nada, ¿no? O yo no me equivoco, o yo estoy bien, tú estás mal. Y yo no Claro. acepto que yo estoy mal. Entonces ese rasgo de soberbia es un rasgo muy de los adictos. Entonces es uno de los grandes puntos a trabajar cuando estamos en recuperación en adicciones, es precisamente la soberbia. O sea, es aceptar que te estás equivocando, que no la tienes toda, o sea, que no la tienes toda de tu parte, que no es exactamente lo que está pasando, no es exactamente como tú lo estás mirando. ¿Qué tanto trabajo le cuesta a un soberbio o a un narcisista trabajar esa parte? Digo, para empezar tiene que aceptarla, ¿no? Pero ¿qué tanto trabajo cuesta? ¿Es más difícil aceptar la soberbia o el narcisismo que el mismo alcoholismo? Sí, Ok. muchas veces sí. Es mucho más difícil para ellos, para ellos aceptar que se están equivocando, o aceptar que están haciendo daño, o aceptar. Entonces, el trabajo en los 12 pasos de AA es pues un constante ego reductor. Ok, o sea, ese sería el trabajo ideal en un grupo de 12 pasos. Ese es el trabajo ideal. Ok. Pues eso es lo que hace un grupo de 12 pasos. Ego reductor, me gustó. Ego reductor. Ego reductor. Bájale, así de... No te aplaudas, ¿no? O sea... Exacto. Naqueaste durísimo el rol. Sorry. ¿Qué van a decir los buscadores de ti? Y tú Pues que soy un acaso. Pues. Exactamente, bueno. Entonces, la Mini se sonroja ¿Y qué van a decir de ti que te casaste con un acaso? y ahí está mi ego. Va a pensar la gente de mí. Ahí está. Todos somos narcisos. Saquen Entonces, al narciso que traen dentro. Entonces ahí hay una parte interesante, fíjate, que aprovechemos esto para decirlo. O sea, todos necesitamos ciertos rasgos de narcisistas, porque de narcisismo. Hay mucha gente que dice, es que yo también soy narcisista. Sí, o sea, tienes rasgos, porque es propio de una personalidad medianamente funcional tener rasgos que parecieran narcisistas. Claro, reconocer que soy bueno en algo. Reconocer que soy bueno en algo. O, por ejemplo, decir, no me equivoqué. O esto que estamos hablando tú y yo ahorita, que suena muy infantil o muy inmaduro, que es qué tanto con quién estoy proyecta quién soy yo. Claro, dime con quién andas. Ajá. Entonces, esa parte como muy socialmente armada, ¿no? O sea, es un constructo social en donde si te ven a ti conmigo y entonces me ven a mí contigo y entonces hablan. Y si yo soy un acaso, entonces tú qué vas a Hablan de mí. ¿qué van a pensar de ti? Exactamente. Y es un constructo social. De acuerdo. O sea, la gente que va madurando en su proceso de vida se va dando cuenta que eso no es tan grave. Que Claro. tú eres tú y yo soy yo. Y que más eso habla de ti que de mí. Pero normalmente nos califican en grupo. Normalmente o sea, nos califican en matrimonios se califica por matrimonio. ¿No? Sí, Ok. sí.
Entonces, fíjate cómo esto, bueno, pues nos va llevando a pensar en que los narcisistas, el mecanismo para contender, para estar en la vida, es esta cuando están lidiando con la dificultad para regular sus propias emociones, lo que evitan o evaden es tener situaciones y conversaciones difíciles. Entonces tú con un narcisista o con una persona con rasgos narcisistas no puedes hablar de cosas difíciles o de emociones. Ah, ok. Porque difíciles, por ejemplo, podría ser hablar de política, pero no para todos. A lo mejor para personas que les vale un pepino la política, dicen, para mí no es complicado, yo simplemente no hablo, ¿no? Pero para ciertas personas algún tema debe de ser complicado, y a los narcisistas debe de haber algún tema que no les guste, ¿no? No, lo complicado es hablar de las emociones o de ellos relaciones. En cuestión de su narcisismo. Pero a lo que me refiero es que las conversaciones difíciles en la relación. O sea, yo no tengo conversaciones contigo de nada. Evito en todo momento tener una conversación contigo. Pero sí platicamos. No, estoy hablando del ejemplo, ¿no? Perdón. No te me distraigas, Rorro. Oh, ya no entendí nada. Te estás distrayendo, Rory. No. Estamos hablando de los narcisistas. Ya entendí. Ya perdimos al Rorro. Ay, lo siento. En el intento claro, de hablar de... o sea, con un narcisista como pareja no puedes hablar con él de cosas que involucren emociones complicadas, por ejemplo, ¿no? O sea, es que yo me siento así cada vez que tú haces esto. Sí. Ajá. Ya. Entonces evitan la conversación por eso. O se quedan callados y no te dicen absolutamente nada. O si insistes te dicen es que tú tienes la culpa. Y saltan y se acabó la discusión. No hay posibilidades de hablar de nada. Entonces la comunicación o la relación con una persona con estas características es casi nula. Por eso hablamos de adicción, de no palabra. Ok. Entonces se vuelve una relación muy complicada, ¿no? O sea, son relaciones sumamente complejas. Porque la pareja del narcisista no puede hablar con su pareja de cosas que necesita hablar porque depende de la relación de ello. Exacto. Y entonces van a ser conversaciones súper incómodas. Por ello hubieras empezado. Súper incómodas. Son conversaciones en donde no se puede hablar de los aspectos negativos de él o de la persona con estos rasgos, porque no los va a aceptar, porque no quiere verlos, porque es algo muy amenazante para sí mismo. Y entonces lo que acaba sucediendo es que se están siempre defendiendo. Sí, me suena que siempre están a la defensiva, ¿no? Evadiendo o a la defensiva. Okay. Entonces, tener una relación con una persona así es estar viviendo como muy sola. Claro. Porque no tienes no hay comunicación. No hay comunicación, exacto. No hay interacción, no puedes decir nada, ¿no? Todo tiene que ser superficial, todo tiene que mantenerse en las cosas fáciles de hablar. Todo tiene que estar bien. Y todo tiene que estar bien. No me gusta que me hables de lo mal que está, la relación ahorita, ¿no? O de que me siento incómoda, o de que me siento mal, o de que porque siempre lo va a dirigir a sí mismo. Órale. Entonces no puede haber nada incómodo, no puede haber nada que les haga sentir en incomodidad, porque entonces no lo van a querer tocar. Lo van a negar o te van a decir, tú eres la culpable. Y entonces ahí entramos en esta parte, ¿no? En esta gran lucha que tienen las codependientes con sus parejas alcohólicas o narcisistas, porque casi todas las codependientes están en vínculo con alguna persona así, ya sea que sea tu pareja o también tus hijos adictos. Entonces hay una parte ahí muy complicada en donde para que una persona que tiene un vínculo afectivo con alguien así pueda avanzar, es que lo necesario es saber de qué se trata y qué le está pasando al otro, porque entonces la codependiente lo que hace es insistirle al otro que se vincule, que acepte, que cambie, que haga, que esto y el otro pues nunca lo va, no lo va a lograr porque no está en su personalidad, no está estructurado para que eso suceda. Entonces es una constante frustración también de la codependiente.
Claro, porque entonces la codependiente insiste en querer arreglar cosas que no puede arreglar y que a lo mejor ni siquiera sabe que nunca las va a poder arreglar y busca el momento para hablarlas, pero en realidad ese momento no existe. No existe. Y entonces, en el momento en que vamos a tener que parar un momento porque van a pagar. Buenas tardes, por favor. No leyó nuestro tag. No leyó. Lo sentimos. Entonces, en algún momento, en el momento en que se empieza, perdón, buscadores, en el momento en el que se empiezan a hablar de situaciones en donde hay responsabilidad del otro, el narcisista no puede, se cierra porque tiene una alta intolerancia a sentirse avergonzado. La mayoría de los narcisistas vivieron mucha vergüenza cuando eran chicos y entonces tienen muy poca tolerancia a sentirse incómodos consigo mismos. Okay. Entonces, los niveles de vergüenza que sienten son muy altos. Entonces, constantemente están defendiéndose para no admitir, o sea, para no tocar esa vergüenza. Ahí hay un trauma. Ahí hay un dolor, un dolor no resuelto, un trauma. Entonces, se sienten muy amenazados y entonces ahí es donde está esta parte en donde no se da el vínculo, porque entonces para poder cambiar sí tengo que entrar en un autoconocimiento, me tengo que sentir un tanto culpable, sí probablemente toque la vergüenza para después transformarlo en algo diferente, pero en el darme cuenta, en ese proceso de darme cuenta es en donde el narcisista no lo logra por su misma dolor defensivo que está defendiéndose de eso de cuando era niño. Ok. Se ha hablado mucho acerca de narcisistas exitosos. A lo largo de la historia nos hemos encontrado con que personas muy exitosas en su ramo son narcisistas, porque el primero que tiene que creérsela es uno mismo, ¿no? ¿Qué tan sano es eso, no? ¿Qué tan sano es decir, yo puedo, yo soy el mejor, yo lo voy a lograr, yo voy a ser el máximo exponente de esto? Y coincide, ¿no? Que las personas que tienen mucho éxito en su ramo fueron sus primeros porristas. ¿Qué tan sano puede llegar a ser que la persona se repita al grado de que se la crea y por lo tanto, o sea, es un nivel de mentalidad? Sí. ¿Se puede llegar a confundir el narcisismo con una mentalidad exagerada? O exitosa. Ajá, ok. No exagerada, sino exitosa. Ok. ¿Y qué tan bueno es? ¿Qué tan malo es? Sí se puede llegar a confundir. En donde está lo malo o lo equivocado, porque hablar de bien y mal es como hablar como en psicología no hay bueno y malo, okay. Sino es lo que te da más funcionalidad es ser más empático. Pero y eso es bueno, es correcto para el ser humano, para el vínculo con el ser humano, la empatía. Okay, sí. Ahorita que estabas diciendo este ejemplo, me acordé de una serie que veíamos que se llamaba Billionaires. Millonarios o billonarios. Billions, ajá. Billions. Y el tema, y también hay otra serie, y ahí voy a hacer yo comerciales, que está ahorita en una de las plataformas más exitosas, que son actores mexicanos, que se llama Las Viudas de los Jueves. Las Viudas de los Jueves. Ese personaje de la Viuda de los Jueves, de esta plataforma muy exitosa que empieza con N, está basada en el personaje principal, es un narcisista. Ok. Entonces, yo no la he visto, no, por eso pregunto. No la ha visto Rogelio, pero algún día la verá. Y entonces también esta otra serie del millonario, o sea, no te hablan de los problemas, bueno, un poco te hablan de los problemas de pareja,
pero hay En una... Billions, sí. En Billions sí, no me acuerdo. Pero entonces ahí hay una incapacidad porque ellos están centrados, o sea, estamos hablando de gente muy exitosa, con Sí, mucho claro. dinero, mucho éxito y dinero, y pues que está ajena o está poco Otra vez. poco dadora o poco... Ya. Ah, ya. Perdón. Son personas que están haciendo dinero, pero no a costa de los demás, y sí, engañando y demás, Entonces sí. y sí, pero la relación que tiene con los demás es sumamente superflua. Con todos los demás. Sus esposas, sus hijos, sus amigos, todos es superfluo. Ok. Y cuando el personaje de la viuda las viudas de los jueves le cae la realidad de su narcisismo, o sea, de su cuento que se contaba y de que yo soy muy Juan Camaney y todo lo puedo, vive una vergüenza tal que no puede con ella. No puede con ella, y no les voy a decir el final, pero no puede con ella. O sea, como que se le cae el teatrito, algo así. ¿Puede ser? Se le cae el teatrito y no es capaz de vivir la frustración y la vergüenza que se le caiga el teatrito implica. Ok. Como narcisista. Como cualquier narcisista. Un ser humano preparado para el fracaso, pues vives tu fracaso, te da un montón de vergüenza, ¿no? Te das unos meses de depresión y de tristeza, y pues a ver qué haces. Pero te levantas y sigues, y además ¿no? otro negocio o algo que necesitas hacer. Y estos cuates no. Este cuate es como la expresión más casi pura, trágica de un narcisista. Ok. No pudo con la vergüenza. Eso es lo que les pesa más a los narcisistas, la vergüenza. La vergüenza les pesa muchísimo. Ok. La vergüenza les pesa muchísimo. Entonces, por eso no te va a aceptar que se equivoca, no te va a aceptar que se siente mal, no te va a aceptar que sí es un hijo en la fregada. No. Porque entonces toca cierto grado de vergüenza y entonces hay una negación total a estar equivocados. Okay. Entonces, fíjate cómo tenemos que ir notando ciertos patrones en ellos cuando estamos con ellos, o cuando hay una persona frente a nosotros con narcisismo. Nunca nos sentimos escuchados. Nunca nos sentimos escuchados. Entonces, esa parte es súper importante porque no nos sentimos escuchados y entonces estamos pues constantemente sintiendo que no hay una escucha, que no hay una capacidad en el que el otro nos comprenda, y entonces lo que sucede con los codependientes es que nos obsesionamos por ir detrás de ser escuchados y solucionar el problema hablando y no vamos a ser escuchados. Entonces, esa parte es muy desgastante en la relación con una persona con estas características. ¿Y qué terminan haciendo las personas que están con un narcisista que no les escucha? Intentarlo hasta casi volverse locos. Ok. Hasta que llegan al consultorio de algún terapeuta, ¿no? Bien preparado, bien capacitado, que empiezan a trabajar esta parte de esta persona, le das explicación a lo que está sucediendo. Y bueno, esa persona tiene que tener una tolerancia grandísima a la frustración, porque se la vive frustrada, porque no le escuchan, ¿no? Y entonces se enferman, les da cáncer, están deprimidas, tienen trastornos de ansiedad, tienen ataques de pánico, no pueden dormir, tienen gastritis, colitis, ¿no? Porque todo el tiempo están viviendo frustración tras frustración tras frustración. Claro. Y siguen adelante, y siguen, y siguen buscando lo que no se les está dando. Uh-huh. Okay. Y por eso hay codependencia. También otra de las cosas que siempre pasan con ellos es que tu preocupación y tus preocupaciones y tus emociones son siempre negadas. Lo que a ti te preocupa y lo que tú sientes como pareja de alguien así o como madre de alguien así no es importante. ¿Y con quién puedes validar tus emociones? Es que esa es la cosa, las codependientes, las parejas de estos personajes, o las madres de estos personajes, o padres de estos personajes empiezan a vivir muy solos. Porque ¿con quién voy a validar lo que nadie ve? Claro.
O sea, no puedo validar algo que nadie ve. O si lo busco la validación con una amistad, es ventilar la relación, situación, lo que está pasando. También te da vergüenza, y entonces empiezas a aislarte, empiezas a no platicarlo con nadie, empiezas a quedarte como pegada en ti misma, o en ti mismo dándole vueltas, ¿no? A esto que no puedes resolver. Claro, pobres. Y entonces hay una constante incapacidad o constante escenario en donde nunca vas a poder ser reparado, nunca va a haber reparación de lo que ha sucedido, del daño. Nunca va a pedirte una disculpa, no va a reparar. Entonces, muchas personas codependientes se quedan en estas relaciones esperando la reparación, esperando que te pida disculpas, esperando que reconozca que se equivocó, y entonces se lo compruebas de una manera, se lo compruebas de la otra manera, vas y le dices, vas y buscas pruebas, tienes videos, tienes llamadas, tienes mensajes, y ni así hay un reconocimiento o una que te pida disculpas. Una compensación emocional. Sí, o sea, que acepte que se equivocó, nunca. Y yo, o sea, mucho nos encontramos cuando trabajamos en codependencia, que estás buscando, pero obsesivamente, que el otro reconozca. Eso. Y es lo único que quieres en un momento. Y eso es lo único que quieres, y pues no. Por eso hay mucha esta idea de, para cerrar un ciclo, no necesitas hablarlo con el otro. Tú lo puedes cerrar. No necesitas un closure, no necesitas ir a hablarlo y que te diga. Porque nunca lo va a aceptar. Nunca lo va a aceptar. Con un narcisista eso no va a existir. Ok. Otra cosa que sucede en las relaciones con narcisistas es que las palabras y las acciones no son congruentes. Okay. Ellos te pueden decir misa en arameo y actuar lo opuesto. Te pueden decir, sí voy a cambiar, sí lo voy a hacer, ajá, sí, convencerte, y actuar exactamente opuesto. O sea, como dicen que la disculpa sin cambio es mera manipulación, ¿no? ¿Dicen? Exactamente. Entonces, no va a haber cambio. Él o ella te va a decir sí o no, y entonces va a decirte, ajá, sí lo voy a hacer. Y en realidad te está manipulando. O te está diciendo sí, pero para que te quedes y para que él siga haciendo o ella siga haciendo lo mismo que estaba haciendo hasta ese momento. Y nunca va a aceptar que se equivocó. O sea, te va a decir sí, pero va a seguir haciendo lo mismo. Entonces nunca va a haber cambio. No, bueno. Otra característica que provoca muchísimo descontrol en las personas con parejas narcisistas o con hijos narcisistas es que reaccionan de manera muy infantil a las cosas. Azotan puertas, te gritan horrible, se van y desaparecen por días, hacen berrinches así, lloran, se descontrolan, horrible, como muy infantiles. ¿Qué me da? Ajá. Okay. Entonces, esa parte es importante que las personas con parejas narcisistas se den cuenta. Entonces, ¿el narcisista es dramático? Muy, okay. Muy dramático. Sobre todo, más si son mujeres, pero no, también los hombres son muy dramáticos, pero las mujeres narcisistas particularmente son extremadamente dramáticas. Por ejemplo, las típicas videos estos que vemos en TikTok y en las redes sociales de una Karen, que les llaman, que están gritando y se tiran al piso y lloran como niñas. Esas son las personalidades narcisistas por excelencia de mujeres. Hacen una marrabachada, hacen una cosa horrible al otro, porque ellas son ellas, ¿no? Y entonces cuando les ponen un límite se ponen a llorar, gritan, patean, se tiran al piso, como un niño. Ok. Y eso que las están grabando constantemente en redes sociales, o sea que dices, wow. Y es más importante su drama. ¿Cuántas personas así tan inmaduras existen últimamente? Por eso está tan como...
Pero existen últimamente o siempre han existido, nada más que antes no había la capacidad de grabación. No, yo creo que es ahora más. ¿Es ahora más? Hay mucha más gente inmadura ahora. Ok. Por el tipo de crianza que ha habido. Eso, la educación se ha modificado mucho, que sería un buen tema de podcast. Pero sí es cierto. Entonces, tú puedes escoger como codependiente. ¿Entre seguir con la persona? O sea, no estamos hablando de terminar la relación, sino escoge. O sea, escoge poner límites, que es la primera parte que yo te diría. Okay. Escoge poner límites. Poner límites implica que el otro no vaya a estar contento contigo, pero tú vas a estar tranquila, ¿no? Entonces escoge poner límites. Claro. Es algo que tú puedes escoger. Como el post que pusiste el otro día que me encantó, ¿no? Si el adicto está contento contigo. ¿Qué decía? ¿Cómo decía? Si el adicto está enojado contigo, estás haciendo lo correcto. Si el adicto está contento contigo, lo estás solapando. Ahí está clarísimo quién pone límites y quién no pone límites, ¿no? Exactamente. También puedes escoger la manera en que te vas a comunicar con ellos. Tú escoges la manera en comunicarte. Y la recomendación es que se comuniquen de manera concreta y sin esperar que te comprenda. Concreta. Ok. ¿No? O sea, yo no, porque si vas con la expectativa de vamos a tener un diálogo profundo y hablar de las cosas difíciles de nuestra relación. Y hasta que nos entendamos los dos. Eso no va a suceder, eso es una fantasía. Okay. Entonces, sé realista y escoge hablar de lo importante y lo concreto con esa persona. Después, también puedes escoger qué tanto esfuerzo y energía vas a invertir en esa relación. Tú escoge, porque la decisión a final de cuentas es tuya. Y cuando me dicen, es que como mamá de este muchacho, ¿cómo lo voy a dejar? Es que como mamá de este muchacho, entre más energía inviertas en quererlo cambiar, resolver, arreglar, ¿no? Menos asertiva vas a ser. Claro, porque te estás concentrando en el cambio de esa persona. Exactamente. Que no se va a dar, o sea, ya nos dijiste 20 veces que no se va a dar, entonces... No se va a dar como yo quiero. Eso. Pero sí se va a dar en la medida en que tú no lo persigas para que cambie, generando vergüenza, generando culpa o generando que él constantemente te esté rechazando, te esté poniendo un límite porque te estás metiendo con él. De acuerdo. Entonces, se va a dar en la medida en que seas exigente, si eres su mamá o su papá. Y congruente. Y que no te dejes manipular por culpas y vergüenzas que él puede generar en ti. De acuerdo. Porque puede ser que él haga, él diga, no, estoy seguro que si luego 3 veces más se va a dar por vencida y me va a dejar en paz. Cuando me dijo, cuando una le dice, no hagas esto. No, lo voy a seguir haciendo y vas a ver que 3 veces después ya no va a decir nada. O sea, como un pequeño concurso a ver quién puede más, ¿no? Sí. Que se da. No, que lo hacen. No, pues bueno, que es común, porque al final de cuentas las personas codependientes acabamos cediendo. Claro. Porque lo que queremos es que el otro cambie. Y entonces estamos centradas en que el otro cambie y si el otro nos promete, sí, y a la mera hora no cambia, entonces bajamos la guardia, cedemos, tenemos límites laxos. Y terminamos cambiando nosotros. Exactamente, nos acaban cambiando a nosotros, exactamente. Okay. Entonces, fíjate lo importante. Y también puedes escoger si quieres seguir jugando el mismo rol frente a la otra persona. O sea, puede ser que si es un adicto, quieras seguir teniendo el rol de solaparlo o ayudarlo. Si eres su esposa o su pareja, el mismo rol de aguantarle todo con tal de que no se vaya, o que no te deje, o que no se enoje, o que no te deje de dar dinero. O sea, muchas cosas. Pero esa parte tú la puedes escoger. Y algo que tienes que también escoger y recordarte todo el tiempo es que tú no vas a arreglar ni cambiar a nadie. O sea, que este tipo de personalidades no se arreglan ni se cambian. Cambian no cuando puedes. Quieren y cambian porque quieren. Cambian cuando quieren y cambian cuando les conviene. Pero nunca van a cambiar a ser empáticos, amorosos, preocupados por tu persona, ¿no? O sea, eso no va a cambiar. Esas personas van a seguir teniendo los rasgos narcisistas. Van a ceder y van a
¿no? Van a ceder a ciertas cosas, a cambiar en ciertas cosas porque es conveniente para ellos. De acuerdo, porque hay una ganancia. Sí, porque hay una ganancia y porque les conviene en el momento y porque dicen yo no me quiero quedar solo, o a mí no me conviene perder el negocio contigo, o a mí no me conviene pelearme contigo porque no quiero bla bla bla, etcétera. Entonces cambian. De acuerdo. Okay. Las codependientes entonces tienden a vincularse con personas narcisistas también por su propia historia. Entonces, generalmente, cuando yo soy codependiente, estoy buscando una persona que se parezca bastante a lo que viví en mi casa. Ok. Sí, puede ser que hayas sido un poco vista, que hayas pasado infancia de mucha soledad, de poca validación, o puede ser que no, pero que seas una persona que haya vivido como muy tranquilamente, que no hayas visto ningún mal en nadie y de repente te vinculas con un narcisista y no te das cuenta que esa persona es así hasta que ya estás envuelta en... porque nunca conociste el mal, que les pasa mucho a muchas personas, a muchas muy buenas personas que no se dan cuenta de la incapacidad del otro, de la incapacidad del otro. Hay narcisistas malignos, que así se les pone el título, ¿no? Hay narcisistas malignos, sí. Hay narcisistas que no les da culpa, para nada. Les da culpa. ¿Hacerte daño? Sí. Hay narcisistas que para nada les da culpa dejarte en la ruina, sí. Y esos son los más peligrosos. ¿Qué diferencia hay entre un narcisista y un sociópata? O sea, pues los sociópatas son narcisistas. Pero no necesariamente los narcisistas tienen rasgos sociopáticos, no. Okay. Pero los sociópatas sí son narcisistas. Sí. Claro, porque lo primero soy yo. Y no me importa hacerte daño. Y no voy a sentir culpa por hacerte daño. Sí, no, para nada. Entonces, pues bueno, hay personas así, ¿no? Que y muy infantiles, como muy con poca capacidad de vincularse con el otro, y esa parte es la que pues necesariamente tienes que darte cuenta como codependiente para poder cambiar. Y lo que sucede, ¿no? Lo que sucede con el codependiente es que ya estás tan lastimado y ya te creíste el discurso tan repetitivo que estás programada a pensarte ya incapaz, poco amable, o sea, con poco derecho a ser amada, a ser vista, a ser aceptada, dudas mucho de ti misma, porque claro, el discurso de estas personas es muy convincente. Claro. Entonces, sí, definitivamente necesitas a un tercero fuera del vínculo con esta persona que te ayude a reencontrarte contigo misma y a encontrar tu propia voz. Y de ahí nace Buscando mi voz. O sea, el nombre Buscando mi voz viene de eso, de estuve vinculada todo el tiempo con alguien que no reconocía mi voz, que la callaba, que la paraba, que le decía que no, y entonces la quiero encontrar. No era yo, ¿O si era yo? No, estamos hablando de las familias de otra vez me equivoqué, perdón. Ok, muy bien. Oye, pues está interesante el tema del narcisismo. Está complejo, está complicado porque, pues, a final de cuentas, una cosa es un chistín de las drag muertas, una convicción de soy el más guapo cuando además no lo soy, ¿no? O a lo mejor sí lo eres porque hay muchas personas que coinciden, que son muy bien parecidas y que tienen rasgos narcisistas. ¿Y qué pasa con el que es no muy bien parecido y dice que es el más guapo? ¿Se siente Adonis? Bueno, se siente y actúa como tal, y entonces eso también es atractivo. Pero pues no deja de ser feo, ¿no? Pues no deja de ser feo, pero hay muchísimas personas. Pero lo compensa, ¿no? Con una personalidad atractiva. Sí. Exacto. Exactamente.
Está bien. Pues así la cosa con el narcisismo y nuestro viajecito que nos armamos. Ahí verán algunos detallitos chistosos con las carreteras y las casetas de cobre y demás. Pero creo que es un tema, Rorro, que es importante platicarlo para las personas que están vinculadas con adictos, para las personas que tienen codependencia, que sufren de esta manera de mirarse a sí mismas, porque hay que recordar que la codependencia se puede sanar. Si empezamos, no. No se sana. Es un rasgo de personalidad que no se quita. Lo manejan y bueno, Claro. lo manejan, pero no necesariamente. No voy a dejar de serlo. ¿No? No. Así, tal cual. Literal. Pues bueno, nos vemos en el siguiente espacio de podcast. Espero les haya sido de utilidad. Ay, compártanlo. Por favor, suscríbete a los podcasts en la plataforma en donde más te guste escuchar estos intercambios en redes sociales. Y claro, déjanos tu comentario. Ahí estamos pendientes de cualquier cosa que nos digas para poder seguir creciendo juntos y buscar nuestra voz. Gracias, Rorrito, por ser mi interlocutor. Gracias por invitar. En este momento del podcast. Saludos, buscadores. Cuídense, nos vemos pronto. Bye. Hasta la vista. Adiós.